No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Como les había prometido, esta vez nos dedicamos a recopilar varios relatos muy interesantes. En su mayoría son cortos de algunos de ustedes, nuestros seguidores. Los han ido dejando a través del tiempo manera de comentario en algunos de nuestros relatos. Continuando con el tema que hemos estado tratando en nuestros últimos episodios, estas historias tratan sobre apariciones de La Llorona. Gracias a todos los que nos contactaron y compartieron con nosotros alguna aterradora experiencia. Sin más, les doy la bienvenida. Les recomiendo que se pongan cómodos, se relajen, si les es posible, pónganse sus audífonos, que disfruten. Hola, les escribo desde San Luis Potosí. Les contaré una historia que siempre me contaba mi abuela. Ella falleció hace ya muchos años, pero esta pequeña experiencia aún la recordamos mis hermanos y yo, pues siempre que visitábamos la casa de la abuela cuando éramos pequeños, nos la contaba para asustarnos. Ahora, yo se la cuento a mis nietos. Es la única manera en que los puedo entretener. Mi abuela vivía a orillas de lo que entonces era el río Santiago. Actualmente, ante la falta de agua, trabaja como bulevar en la ciudad de San Luis. En aquel entonces, ella era solo una niña de no más de 10 años y habitaba en el mencionado lugar, en una pequeña parcela propiedad de mi bisabuelo, en compañía de sus papás y sus hermanos. Nos contó que una tarde salió como era costumbre a la orilla del río para carrear algo de agua para el consumo. Usaba un par de cántaros de barro que a diario llevaba a llenar para tener agua para preparar la cena para su papá y sus 3 hermanos, quienes llegaban al ocultarse el sol tras una larga jornada de duro trabajo en el campo. Esa ocasión tardó más de lo normal, pues eran días de lluvia y una fuerte tromba se hizo presente. A manera de protegerse, se ocultó debajo de un árbol mientras el clima mejoraba. Se llegó la noche y con esta la quietud del clima. Fue cuando aprovechó para tomar los 2 cántaros de agua para salir corriendo a su casa, pero contaba que cuando se acercó a la orilla del río para recogerlos, vio como una mujer alta, muy alta y delgada, pasó frente a ella. Iba sobre la corriente del río, como flotando, pero muy lentamente. Llevaba un largo vestido blanco, tan largo que le tapaba hasta los pies, y una cabellera muy prominente y negra cubría completamente su rostro. Contaba la abuela que al ver esa aparición salió corriendo hacia su casa, así, sin llevar los cántaros de agua. Cuando llegó, ya le esperaban con ansia sus papás y sus hermanos. Decía que su madre no le dejó ni explicarle. La sacó de la casa a jalones para reprenderla, pero en ese instante un largo lamento inundó el lugar. Su padre salió inmediatamente con machete en mano y las metió a las 2. Fue entonces que la dejaron hablar y les contó lo que acababa de ver. Les habló sobre la mujer que había pasado flotando sobre el agua frente a ella. Los bisabuelos concluyeron que se trataba de La Llorona. Se santiguaron y en ese momento todos se pusieron a rezar. Decía la abuela que así pasaron 2 o 3 noches más. Ante lo sucedido, ella trataba de salir más temprano por el agua, y aunque estuviera lloviendo, se regresaba, cargándola para evitar toparse con esa espectral aparición de nuevo. Durante esas noches siguientes, continuaron escuchando los lastimeros lamentos de aquella ánima. Todos los días como relojito, a la misma hora, como a las 10 de la noche según recordaba. La noche del 15 de septiembre de 1933, no la escucharon, pues aprovechando que el clima había mejorado bastante,
Habían acudido a una plaza en el centro de la entonces muy pequeña ciudad. Se celebraba religiosamente, como todos los años en México, la conmemoración del grito de independencia. Mientras caminaban todos juntos por las calles del centro, poco antes de las 11 de la noche, la abuela cuenta que escuchó un escándalo por todos lados. Gritos, gente corriendo, huyendo de algo. En cuestión de minutos, las calles por las que transitaban se llenaron de agua. Intentaron, pero no pudieron llegar a su casa, pues la colonia en la que habitaban estaba completamente cubierta de agua. La cortina de la presa La Constancia había reventado a causa de las fuertes lluvias ocurridas durante esos días. La carga fue tanta que la vieja construcción no soportó más. Se llegó a hablar de más de 100 personas que murieron ahogadas. La corriente los arrastró, a otros los atrapó dentro de sus casas. La abuela nos contaba que después del desafortunado accidente, los gritos se hicieron presentes por algunas noches más. No ha vuelto a ocurrir una catástrofe similar en la ciudad. Sin embargo, estas historias, estos relatos, quedaron muy grabados en mi mente. Creo que la Llorona, o lo que fuera aquella aparición, advertía de alguna manera lo que estaba a punto de suceder. Gracias por su atención. Un tiempo trabajé de niñera en Estados Unidos. Lo hacía siempre que salía de vacaciones. Vivo en Ciudad Juárez, así que cuando se me llegaban esos días libres, iba a visitar a una prima que vive en El Paso. Y ahí aprovechaba para trabajar y juntar algo de dinero para pagar mis estudios. Una noche recibí una llamada. Era de parte de un matrimonio joven. Les había pasado mi número una amiga que también se dedicaba a ser niñera. La habían contactado para un servicio de emergencia y al parecer no les pudo dar la atención. Al ser de urgencia, pagaban mucho más de la tarifa normal. Yo tenía la noche libre, así que sin pensarlo lo acepté. A fin de cuentas, solo tenía que cuidar a su pequeña hija de tan solo 4 años de edad por espacio de 5 horas, hasta pasada la medianoche. Llegué y me recibieron muy bien. Salieron a una cena del trabajo del señor. La pequeña que tenía que cuidar se llamaba Lu. Vio la televisión por espacio de 1 hora en la sala, sentada a mi lado. Finalmente se quedó dormida recargada en mí, así que la tomé entre mis brazos y la subí a su habitación. La arropé en su cama y mientras dormía, decidí bajar a la sala a seguir viendo la televisión. Aproveché el momento para mandar un mensaje a mi amiga, para agradecerle por recomendarme para el trabajo. A los pocos minutos, escuché un grito de la pequeña. Subí corriendo y la encontré ya parada en la puerta de su habitación. Le pregunté qué pasaba y disculpen, mi inglés no es tan bueno. Además, agréguenle que la que me explicaba lo que sucedía era una pequeña de solo 4 años, llorando y gritando. La verdad es que entendí muy poco. Ugly woman, window, white dress. Cargué a la pequeña para calmarla. Di un vistazo por la ventana, pero no pude ver a nadie. El jardín trasero, muy amplio por cierto, estaba bien iluminado y les puedo asegurar que estaba completamente vacío. Bajé cargando a Lu y cuando íbamos por las escaleras, a lo lejos, un largo, pesado y melancólico lamento se dejó escuchar. Bajé corriendo a la sala con la niña cargada. Prendí las luces de toda la casa y esperamos juntas viendo televisión, esperando a que los papás de la niña regresaran. Cuando llegaron, la pequeña ya dormía de nuevo. Les conté como pude lo que habíamos escuchado y lo que Lu juraba que había visto. Los papás voltearon a ver a la niña
y solo dijeron entre ellos que no era bueno ver tanta televisión. Disculpa, Lu tiene una imaginación muy activa, agregó la mamá de la pequeña mientras me daba un sobre con el dinero de la paga por el servicio de niñera. Les di las gracias y salí rápidamente del lugar. Manejé directo a la casa de mi prima. Ya estaba dormida. Por mi parte yo no sabía qué pensar de lo sucedido. Soy mexicana y bueno, imaginen qué pensaba sobre lo que había escuchado. Llevo la vida entera oyendo sobre apariciones de La Llorona. Sin embargo, terminé de convencerme de que tal vez los papás de la niña tenían razón. Lu pudo haber imaginado a la mujer en su ventana. Posiblemente yo me sugestioné e imaginé escuchar ese horrible grito. Pudieron pasar 1,000,000 de cosas. Me tranquilicé y pude dormir. A la mañana siguiente tomé mi celular y tenía varios mensajes sin leer. Entre ellos había algunos de mi amiga, la que me pasó el servicio. Janet, hola. Disculpa, me quedé dormida desde muy temprano. Apenas estoy viendo tu mensaje. Espero que te haya ido bien. Ellos siempre dan muy buena paga. Además, son una pareja muy cordial y agradable. Perdona por no advertirte. Es que creo que a veces imagino cosas. La última vez que fui a trabajar a su casa, salí a fumar un cigarrillo al jardín trasero. Cuando estaba afuera, creí ver pasar flotando, en dirección al arroyo que corre por detrás de las casas, un bulto blanco. Asemejaba apariencia humana. No llevaba los lentes puestos, así que no estoy segura de lo que vi. Tal vez fue solo mi imaginación. En fin, ya me conoces, soy algo asustadiza, por eso no quise tomar el servicio de noche. Sin embargo, te lo repito, espero que te haya ido muy bien con ellos. Un abrazo. Se dejaba leer en los mensajes. Al final, agregó solo un par de stickers, uno de un fantasmita y otro de una chica que moría de risa. Yo no podía escribir para responderle, pues las manos me temblaban del miedo. Le envié una nota de voz, solo le comenté lo que me había dicho la pequeña Lu cuando despertó. No le conté el grito que escuché. No quise que pensara que me había sugestionado. No he vuelto a esa casa, creo que mi amiga tampoco. Bien, esa fue mi breve experiencia con La Llorona. Por mucho tiempo permanecí escéptico a lo sobrenatural. Me negaba a creer en la existencia de fantasmas, brujas y demás criaturas que adornan el folclore mexicano. Todo esto hasta la vez en que vi lo que creo que era La Llorona. A mediados del año pasado, cansado de estar recluido en casa por la pandemia, visité a un amigo en una pequeña comunidad al sur de Veracruz, en una zona tropical. Sobra decir que era un lugar hermoso. La familia de mi amigo tiene una pequeña propiedad en donde crían ganado. Al fondo de este lugar, en una loma que se deja ver desde lejos, está la casa en la que viven sus papás. El día en que llegamos lo hicimos ya atardeciendo. Su familia es por demás amable. La casa es muy grande, antigua. Una combinación entre lo viejo y lo moderno, pues le han ido haciendo remodelaciones a lo largo de los años. Según me cuenta mi amigo, la construcción original data de finales del siglo antepasado. Desde entonces ha sido propiedad de su familia. Después de que nos dieran de cenar, me llevaron a la habitación en donde me hospedarían. Se ubicaba en un conjunto de cuartos detrás de la casa principal. Hace muchos años, cuando todas esas tierras eran parte de una gran hacienda, esa línea de cuartos eran los establos en donde dormían los finos caballos que había en el rancho. Eventualmente, según me contó mi amigo, los caballos se fueron vendiendo hasta que quedó ese lugar desaprovechado, sin uso. Con los años, los han ido adaptando para hospedar las visitas que constantemente tienen. La verdad es que son muy bonitos, muy cómodos, todos conectados por un rústico pasillo exterior.
Esa noche solo me di una buena ducha y caí dormido como piedra, por el cansancio del viaje tal vez. Pero durante la madrugada me desperté, con muchas ganas de ir al baño. El único detalle de ese lugar era que había un único baño, y este estaba al final del pasillo, en el exterior. Salí y mientras caminaba, escuché sollozos. Muy despacio, pero bastante claros, como si quien llorara e intentara que nadie le escuchara. Caminé hacia la fuente de aquel sonido, entre plantas y pequeños árboles que adornaban el extenso jardín de la casa. Un caminito cubierto con un fino piso de madera me llevó hasta un pozo de agua. Ahí, agachada de espaldas a mí, había una mujer en cuclillas, ocultando su rostro. Hola, buenas noches o buenos días, no sé qué hora es, disculpa. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Le dije mientras caminaba hacia ella. Despacio, muy despacio. Ella no me contestó, ni siquiera volteó a verme. Siguió llorando, ahora más fuerte. Me acerqué más y al momento de querer tocar su hombro, desapareció frente a mí. Se desvaneció, se la tragó a la oscuridad. Enseguida, el llanto comenzó a escucharse más fuerte. Pero ahora provenía de dentro del pozo. Acto seguido, un lamento, agudo, largo y lastimero, se dejó escuchar por todo el lugar. Vi cómo las luces de varias habitaciones de la casa se encendieron al instante. Yo me regresé corriendo a mi habitación. Me encerré y revisé mi celular. Mi amigo estaba en línea, escribiendo. ¿Escuchaste?, me preguntó. Sí, ¿qué carajos fue eso?, le contesté. Es la Llorona. No salgas. No te la vayas a topar. En la mañana te cuento. Yo solo le contesté con un ok. Eran casi las 4 de la mañana. Dejé el teléfono y aunque lo intenté, ya no pude dormir. Esperé hasta que amaneciera y salí de mi habitación. Ya se habían levantado los papás de mi amigo. Pronto me llamaron a desayunar y ahí fue que me preguntaron si había escuchado a la Llorona por la madrugada. Nerviosamente respondí. Creo que también la vi. La escuché llorando y me acerqué a ella. Estaba agachada, ahí en ese pozo. Le señalé desde el comedor a través de un ventanal que daba al jardín. Le hablé, le pregunté si estaba bien y cuando la quise tocar, desapareció frente a mí. Terminé de contarles. La mamá de mi amigo se puso blanca. Mi amigo y su papá también lucían espantados, pero no tanto como la señora. Ella se persinó y dijo: Ay no, ay Dios mío. Tenía muchísimo, años sin acercarse tanto a la casa. Ay Dios mío, algo va a pasar. Algo seguramente. Nunca se escucha si no es temporal de lluvia. Algo vino a avisar. Algo malo. Mi amigo y su papá trataban sin éxito de calmar a la angustiada mujer. Era claro y genuino su miedo. Ahí me enteré que, según las creencias en la zona, cuando se ve a la Llorona merodear por algún lugar, algo malo pasará ahí. Algún accidente, alguna enfermedad, un fallecimiento. Me preguntaron si estaba bien. Yo les dije que sí, y había superado el miedo que sentí. Aún así, una señora que trabajaba en la casa insistió mucho en barrerme con un manojo de hierbas para curarme de espanto, según me dijo. Estuve 3 noches más en el rancho de mi amigo. Esas noches las dormí ya dentro de la casa, en la sala. No estaba dispuesto a salir más en la oscuridad. Ya no escuché ni vi nada. Finalmente volví a mi casa en Puebla. 3 semanas después,
el papá de mi amigo falleció. Un infarto fulminante mientras dormía. Hola, recientemente escuché su video sobre La Llorona y les confieso que trajo a mí un recuerdo que había bloqueado tal vez. No lo había olvidado, solo estaba resguardado en algún rincón de mi mente. Cuando era niña, vivíamos en un pequeño complejo de departamentos en Coyoacán. Mis papás, mi hermana mayor y yo. Recuerdo que esto pasó una noche que llovía bastante. Vivíamos en el primer nivel y como a las 11 de la noche, mi hermana, con quien compartía la habitación, salió a tomar un poco de agua. Regresó corriendo y se metió de un clavado a la cama. Le pregunté qué pasaba porque se tapó hasta la cabeza con su cobija. Un largo grito se escuchó muy lejos. Tápate, tápate, es la Llorona. Y dicen que cuando se escucha así de lejos es porque está muy cerca, dijo mi hermana en voz baja. Me tapé inmediatamente y así me puse a rezar todas las oraciones que conocía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi hermana me contó que cuando estaba sirviendo su vaso de agua, vio por la ventana de la cocina a una mujer. Bueno, lo que parecía una mujer con vestido blanco pasó flotando frente a nuestro departamento. Cuando mi mamá la escuchó, la reprendió. Ya, come. No estés asustando a tu hermana. Luego no va a poder dormir, le dijo mi mamá mientras golpeaba con su mano el comedor. Minutos después salimos, acompañadas por nuestros papás rumbo a la primaria. Yo iba en segundo y mi hermana en cuarto año. Era lo cotidiano. Nos dejaban en la escuela y ellos iban a trabajar. Por la tarde mi abuela pasaba por nosotras y nos llevaba a nuestra casa para darnos de comer. Pero ese día no alcanzamos a llegar, pues un fuerte temblor no nos lo permitió. Era un 19 de septiembre de 1985. La ciudad entera se paralizó ese día. Ni mi hermana ni yo fuimos a clases, ni mis padres a sus trabajos. Cuando pudimos, después de sentirnos seguros, caminamos de vuelta a casa. La mitad del pequeño edificio de 3 niveles en que vivíamos se había derrumbado. Doña Lucy, una señora ya bastante grande que vivía en el segundo nivel, falleció al ser golpeada por los escombros. El resto de los vecinos no se encontraban en su departamento a la hora del temblor. Recordé esta historia, pues en su video mencionan algo al respecto, de cómo se escuchó por varias noches a la Llorona antes de suceder tan lamentable catástrofe. Como dato curioso, muchos años después mi mamá me confesó que esa noche ella también había escuchado el grito de la Llorona junto a mi papá. Cuando asomó la mirada por la ventana de su habitación, la vio, parada en el que era el estacionamiento del lugar, viendo fijamente hacia nuestro edificio. No nos dijo nada cuando nos escuchó hablar sobre la aparición aquella mañana para no asustarnos. Lo hizo solo hasta que ya éramos adultas. Yo soy trailero. Les contaré algo que viví. Es una historia corta, pero seguro les interesará. La vida en carretera puede ser algo pesada. Ya saben, jornadas largas al volante. A veces por varios días seguidos sin poder descansar, sin siquiera poder dormir. En una ocasión, me dieron la tarea de llevar un viaje desde Monterrey hasta el que entonces se conocía como Distrito Federal. Salí a mediodía y manejé prácticamente toda la tarde. Como a las 10 de la noche, a punto de llegar a Querétaro, las luces de mi unidad comenzaron a fallar. Yo no quería parar,
Ya estaba por llegar a mi destino, pero nunca he creído que valga la pena arriesgarse así, por lo que decidí detener el camión un momento. Lo revisé sobre la carretera, poco antes de entrar a la ciudad de Querétaro. El problema solo fue un foco que se había aflojado en su base. Lo acomodé y subí de nuevo a mi tráiler. El motor ya no arrancó. Intenté e intenté, pero la marcha me indicaba que las baterías estaban descargando. Decidí de nuevo bajar a revisar, pero en ese momento vi pasar a un costado del tráiler, sobre la carretera, a una mujer vestida de blanco. Flotaba a unos 50 centímetros del suelo. Me persiné y me puse a rezar tomando entre mis manos un rosario que siempre cuelga de mi retrovisor. Pude ver cómo la mujer desapareció en la oscuridad metros adelante, y las luces de mi unidad comenzaron a parpadear. Intenté de nuevo, y el tráiler arrancó sin problemas. Esperé unos minutos antes de avanzar. No quería toparme con esa aparición en el camino. Un colega trailero pasó en ese momento y me fui detrás de él. Ya no vi nada, al menos no esa noche. Después, les contaré más historias sobre lo que he visto en mis largas jornadas nocturnas. Saludos desde Saltillo. Amigos, antes de terminar, quisiera agregar una historia. Es un viejo relato del canal, el primero que contamos sobre una aparición de La Llorona. Aprovechamos y lo regrabamos. Espero que la calidad del audio haya mejorado al menos un poco. Ya ustedes me contarán. Hola, les escribo desde Michoacán. Soy policía. Quiero contarles sobre algo que me sucedió recientemente. Justo fue una noche de fin de semana en julio del 2020. Me encontraba haciendo base muy cerca de una zona turística, de la que quisiera omitir el nombre para evitar problemas en mi trabajo. Aunque supongo que al escuchar la historia, algunos sabrán de qué lugar hablo. Aquella noche nos contactaron para atender una situación de disturbios. Lo pongo entre comillas porque, de acuerdo al reporte que se generó, no tendríamos una forma concreta de nombrarlo. La situación debía revisarse a las orillas de un lago. Cuando llegamos, encontramos a una pareja de jóvenes en un auto, aparentemente descompuesto. Su batería estaba muerta, así que los apoyamos pasándoles corriente desde nuestra unidad. Ambos lucían muy perturbados, muy nerviosos. Eran un muchacho y una chica de no más de 20 años. Ella incluso se encontraba llorando, no podía ni hablar. El joven, entre tantas trabas y explicaciones, solo nos pudo decir: ahí está, ahí parada. El joven señalaba hacia un grupo de lanchas vacías que se encontraban aseguradas en la orilla del lago. Yo me acerqué, auxiliado con una lámpara, al lugar para inspeccionar. Entre las lanchas no había nada ni nadie. Me di media vuelta y justo antes de comenzar a caminar de regreso, mi compañero me tomó del hombro, señalando con su mano hacia adentro del lago. Alucé con mi lámpara en aquella dirección a unos 100 metros de distancia. Y sé que es difícil de creer, pero de verdad, les juro que lo que estoy por contarles es 100% real. Ahí había una mujer, delgada, muy alta, con un largo vestido blanco, parada con la cabeza apuntando hacia abajo. Su cara no era visible, se encontraba completamente cubierta con su largo cabello negro. Estaba descalza. Sí, descalza. No sé cómo podíamos estar viendo sus pies, como si estuviera parada sobre la superficie del agua. Con solo recordar aquella escena,
Siento escalofríos por toda mi espalda. Apuntamos hacia ella con nuestras lámparas mientras intentábamos gritarle. Creo que por el miedo no podíamos. ¡Ey! ¡Ey, señora! De la boca de mi compañero salió un pequeño grito. Aquella mujer no se movió, ni siquiera volteó a vernos. Pedimos apoyo por radio y es que no hay un protocolo a seguir para este tipo de situaciones. Realmente, hasta para el más experimentado, debe ser difícil reaccionar a estas cosas. Mi compañero y yo nos quedamos ahí, iluminando con nuestras lámparas. Antes de que llegara el apoyo, esa mujer, esa cosa, comenzó a avanzar hacia atrás, pero como flotando. Sus pies no se movían para nada. Ella nunca volteó a vernos, ni hizo ningún sonido. Solo se perdió en la oscuridad. Cuando dejamos de verla, justo en ese instante, un fuerte lamento inundó el lugar. Corrimos. No lo pensamos dos veces. De hecho, no supe ni cómo llegamos a nuestra patrulla. En cuestión de segundos estábamos tomando camino justo detrás del auto de los jóvenes quienes habían reportado el suceso. Un par de kilómetros adelante, nos detuvimos. Los jóvenes más calmados nos dijeron que decidieron visitar aquel lugar de noche, pues el chico tenía una pequeña lancha ahí y quería sacar a pasear a su novia. Pero cuando comenzaron a subir a esta, pudieron ver a aquella mujer acercándose hacia ellos, flotando sobre el agua. Corrieron al auto asustados, pero este ya no encendió. Inmediatamente, presas del miedo y sin saber a quién llamar, pidieron auxilio al 911. No reportamos el suceso por vergüenza. No supimos cómo explicar lo que vimos. Y es que no sería bien visto que llegáramos diciendo que nos habíamos topado con la Llorona. Eso creo que fue lo que presencié. No gritaba buscando a sus hijos, para nada. Pero créanme, ese lamento puede hacer temer hasta el más valiente. Ahora mejor evito estar cerca de esa zona cuando me toque el turno nocturno. No quisiera volver a toparme con aquello que vimos esa noche. Cuéntenme qué les parecieron estas historias. Les agradezco a todos los que se tomaron la molestia de compartir con nosotros sus experiencias. Todas las que contamos son muy tenebrosas. Hablando de la Llorona, les cuento. Creo que cuando era niño era la aparición que más miedo me daba. La verdad es que nunca la he visto ni la he escuchado, pero de donde soy, se cuenta de ella por todos lados. Siendo pequeño, era común escuchar a la gente mayor hablar sobre alguien que se la había topado a la orilla de un río, o camino a casa ya por la madrugada. Ya no me asusta tanto, sin embargo, espero no topármela nunca. Con este, acabamos una serie de episodios relacionados con la mítica y espeluznante Llorona. Espero que los hayan disfrutado. Más adelante, trataré de recopilar estos últimos 3 capítulos en uno solo. Así que si tienen alguna experiencia más por compartir, no duden en dejarla en los comentarios o mandárnosla por correo para poder anexarla. Ahora, me toca pedirles sugerencias sobre temas sobre los que les interesa escuchar. La narrativa que usamos en los capítulos anteriores fue un poco distinta a lo habitual. Sin embargo, me gustó mucho el resultado. Y les comparto el dato. Nos fue muy bien en Spotify con estos últimos capítulos. Así que se me ocurrió, si bien no migrar todo el contenido para esta plataforma, crear contenido especial para el formato de podcast. Pienso que este tipo de pequeñas recopilaciones con algo de labor de investigación pudiera funcionar. Lo que subamos al podcast también lo compartiríamos en YouTube, claro, si ustedes lo desean. Me gustaría, por lo pronto,
que el canal siguiera creciendo como hasta ahora, compartiendo historias reales o alguna publicación literaria de terror. Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Y bien, como siempre, continuamos con los saludos de la semana. Un abrazo a nuestro amigo Peregrino del Terror, a Zulema en Argentina. Saludos a Guadalupe Gutiérrez, a Sandra Quesada, a Miss Rubio hasta Los Ángeles, que nos cuenta que ella escuchó a La Llorona en Guatemala. Saludos a Mariel Esparza, que nos cuenta que en la región de donde es, se cree que La Llorona presagia alguna tragedia. Saludos a Diana Sánchez y a Silvia Hernández. Y bien, pues gracias por escucharnos. Les mando a todos un fuerte y caluroso abrazo y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Esto fue Desde las Sombras.